Ese hombre en el video es Michael Younes, en una manifestación islámica. Poco tiempo después, él ya se vería así como puedes ver en la imagen al lado, formando parte del grupo extremista ISIS. Y lo más sorprendente de todo esto es que Michael creció con una crianza normal, bautizado dentro de la Iglesia Católica en Bélgica. Hoy vamos a mostrar cómo este hombre que creció en uno de los países más desarrollados de Europa, se convirtió en miembro de este grupo terrorista. Michael Jones creció en un barrio residencial tranquilo de Amberes, la segunda ciudad más grande de Bélgica y uno de los puertos más grandes de Europa. Una ciudad con iglesias góticas y museos de arte renacentista. Su familia era católica practicante. Michael fue bautizado, hizo la primera comunión y sirvió como monaguillo en la parroquia local, un papel de confianza y respeto dentro de la comunidad religiosa. Era el tipo de niño que cualquier familia cristiana reconocía como ejemplar. Pero debajo de esa apariencia tranquila, algo no estaba bien. En la adolescencia, Michael empezó a alejarse progresivamente de su familia y de la fe en la que había sido criado. Empezó a experimentar drogas duras, un periodo de deriva que él mismo describiría años después como un vacío que necesitaba ser llenado. Jóvenes en esa situación, sin anclaje, buscando identidad, son exactamente el objetivo que los reclutadores extremistas aprenden a identificar con precisión quirúrgica. Y fue en ese estado de vulnerabilidad que Michael encontró al grupo de islamismo radical. La conversión espiritual de Michael no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, alimentado por videos en línea, predicadores radicales y un sentido creciente de que finalmente había encontrado un propósito. Él cambió su nombre de Michael a Younes, la palabra árabe para paloma. Una ironía cruel, considerando el camino que estaba a punto de tomar. En Amberes, Younes entró en contacto con Fouad Belkacem, un vendedor de autos usados que se había convertido en predicador callejero, y fundó un grupo llamado Sharia 4, cuya misión declarada era reclutar jóvenes belgas para viajar a Siria y unirse a grupos militantes islámicos. Belkacem era carismático y persuasivo. Tenía la habilidad de identificar a jóvenes perdidos y ofrecerles exactamente lo que necesitaban. Un sentido de pertenencia, una identidad clara y una narrativa que transformaba el aislamiento en una misión divina. Para Younes, el ex monaguillo de la Iglesia Católica que había dejado la fe de su infancia y se había perdido en las drogas, eso era un ancla. Él fue convencido y decidió ir a Siria a luchar por el grupo terrorista ISIS. En algún momento de 2013, Younes cruzó la frontera siria y se unió al ISIS. Lo que encontró allí era diferente de lo que le habían prometido los reclutadores. La realidad del ISIS, la violencia cotidiana, la brutalidad de las ejecuciones, las condiciones de vida, era mucho más cruda que la narrativa heroica que le habían vendido en Bélgica. Younes pasó 2 meses en Siria. Según su propia versión de los hechos, trabajaba arrestando sospechosos y vigilando prisioneros, afirmando que no mató a nadie personalmente. Pero él estaba ahí, era parte de la máquina, usaba el uniforme, seguía las órdenes. 2 meses después, regresó a Bélgica. Las razones exactas para su regreso nunca quedaron completamente claras. En los años siguientes, él daría versiones ligeramente diferentes en distintas entrevistas. Lo que quedó claro fue que no regresó porque hubiera rechazado al ISIS. Regresó, pero siguió apoyando la ideología abiertamente. Cuando Younes regresó a Amberes, las autoridades belgas ya sabían quién era y lo que había hecho. Fue arrestado, procesado y condenado por participación en grupo terrorista. Pasó 2 meses en prisión esperando el juicio. Recibió una sentencia de 3 años, suspendida. En la práctica, quedó libre para caminar por las calles de Amberes como cualquier otro ciudadano belga. Y eso fue exactamente lo que hizo. Younes volvió a su vida en Bélgica, jugaba videojuegos, salía con amigos, iba a cafés. Y recibía, de manera totalmente legal, la ayuda social del gobierno belga. El mismo gobierno que él había jurado destruir estaba financiando su estilo de vida. Para completar el cuadro, nombró a uno de sus hijos Osama, en homenaje directo a Osama Bin Laden, el hombre detrás del ataque del 11 de septiembre, que mató a casi 3.000 personas. Él es mi héroe, dijo Younes sobre Bin Laden, sin ninguna vergüenza. La periodista Clarissa Ward, de CNN, lo encontró en una cafetería en Amberes para una entrevista que se convertiría en uno de los documentales más vistos sobre la radicalización en Europa. Cuando ella llegó, Younes llevaba sudadera, tenis y pantalones de mezclilla doblados ligeramente por encima del tobillo, al estilo que imita al profeta Mahoma, aunque la mayoría de la gente ni siquiera lo notaba. Parecía cualquier joven europeo de 28 años.
Clarissa Ward pasó días con Iones, conversando, acompañando su rutina, tratando de entender cómo un monaguillo de la Iglesia Católica se había convertido en combatiente del ISIS. Lo que ella escuchó fue perturbador, no por la violencia de las palabras, sino por la normalidad con la que eran dichas. Cuando le preguntaron sobre Bélgica, el país que lo había criado, educado y ahora mantenía con beneficios sociales, Iones fue directo: no soy belga, soy musulmán. Cuando le preguntaron sobre el califa del ISIS, respondió con entusiasmo: todo musulmán en el mundo, aunque tenga la barba de 1 centímetro o de 1 metro, tiene que creer en el califato. La frase que más impactó y que Ward incluyó como inicio del documental fue la respuesta de Iones cuando ella le preguntó si se arrepentía de algo. Me arrepiento de haber regresado. Quiero vivir bajo el califato. No había ambigüedad, no había rehabilitación. No había excombatiente traumatizado tratando de reconstruir su vida. Había un hombre que quería haberse quedado con ISIS y que vivía tranquilamente en Bélgica mientras decía eso en una entrevista para CNN. En marzo de 2017, el mismo mes en que se estrenó el documental de CNN Iones, fue condenado a 18 meses de prisión por violencia doméstica. No por terrorismo, no por participación en ISIS, por violencia doméstica. Era una capa más de ironía perturbadora en una historia que no parecía tener fin. Fouad Belkacem, el predicador que había reclutado a Iones y a decenas de otros jóvenes belgas para ISIS, fue condenado a 12 años de prisión por las autoridades belgas. Sharia 4 Belgium fue disuelta por las autoridades, pero la ideología que había difundido permaneció. Bélgica, por su parte, siguió enfrentando una de las mayores crisis de radicalización de Europa Occidental. Con fronteras abiertas entre 26 países europeos, permitiendo la libre circulación de personas, excombatientes del ISIS podían cruzar múltiples fronteras prácticamente sin control. La historia de Iones de Lefortry levantó preguntas que los gobiernos europeos aún no han logrado responder de manera satisfactoria. ¿Cómo reintegrar o castigar adecuadamente a los ciudadanos que fueron a Siria a luchar por el ISIS y regresaron? ¿Cómo detectar la radicalización antes de que llegue al punto de no retorno? ¿Y qué hacer con alguien que apoya abiertamente el terrorismo, pero aún no ha cometido ningún acto violento en su propio país? Estas preguntas siguen sin una respuesta definitiva. Existe una foto de un niño de ojos azules sonriendo en la puerta de una iglesia en Amberes. Y existe una entrevista de un hombre de 28 años, sentado en un café en la misma ciudad, diciendo que se arrepiente de haber regresado del ISIS. Son la misma persona, separadas por 20 años y por un camino que nadie alrededor del niño de la foto podría haber previsto. La historia de Iones no es solo la historia de un individuo que se perdió. Es la historia de cómo funciona la radicalización. Silenciosa, gradual, aprovechando vulnerabilidades que cualquier joven puede tener en algún momento de su vida. Vacío. Predicador carismático, videos en línea, una identidad nueva que parecía más fuerte que todo lo que había antes. Y al final, un monaguillo de una iglesia católica belga sentado en una cafetería en Amberes, diciendo que Osama Bin Laden es su héroe, mientras recibe el beneficio social del gobierno que juró destruir. Gracias por ver y hasta el próximo video.